Antes de hacer una oración para encomendar este mensaje a nuestro Señor, quiero empezar con un ejercicio que consta de 3 preguntas. Solo voy a necesitar que levanten la mano en caso de que su respuesta sea sí. Bien, estas preguntas son derivadas de la lectura bíblica que tuvimos hace un momento. Entonces, la primera pregunta es, y yo levanto mi mano diciendo que sí, ¿quién de ustedes es o quiere ser un buen soldado de Jesucristo? Muy bien. Segunda pregunta. Igual levanto mi mano. ¿Quién tiene dificultades? Y cuando digo dificultades, entiéndase necesidades de salud, de trabajo, problemas de familiares, de pareja, con los hijos, con amistades, con otros hermanos, etcétera, etcétera. ¿Quién? Excelente. Tercera y última pregunta. Sinceramente levanto mi mano y la pregunta es, ¿identifica usted si cualquiera de estas dificultades en alguna ocasión u ocasiones lo han alejado de Dios? Bien. Ahora sí, hermanos, acompáñenme a encomendar este mensaje a Dios. Padre omnipotente, en esta hora vengo a ti, Señor, reverente, rendido a ti, Señor, para que tú me guíes, me instruyas, me utilices y pueda ser el instrumento para que este mensaje llegue al corazón de los que lo escuchan, para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el pasaje que leímos, es importante ponernos en contexto de lo que sucede. Está el apóstol Pablo dentro de la prisión, escribiendo con la inquebrantable actitud que lo caracterizó a uno de sus discípulos, que es Timoteo, a quien le tenía un especial cariño, afecto y amor tan grande, tanto que se refiere a él como un hijo. Y en ese sentimiento y compromiso con Dios, le envía instrucciones, palabras de aliento, recordatorios y exhortaciones, sabiendo que vendrían tiempos aún peores. Y dentro de todo esto, Pablo le indica y precisa que es necesario ser un buen soldado de Jesucristo, siendo incluso el título del capítulo 2. Buscando que reflexione como cristiano a elevar su esfuerzo haciendo una analogía de la lucha que hace un atleta para coronarse en el versículo 5, del trabajo que realiza un labrador para obtener sus frutos en el versículo 6, y claro está, de la militancia correcta de un soldado para agradar al que lo reclutó en el versículo 4. Ahora bien, ¿qué imagen tenemos de un soldado? Háblese en general. Y digo, buen soldado, no solamente soldado. Que tiene firmeza, que tiene disciplina, que tiene valentía, compromiso y está listo
para la batalla. Pues bien, esto lo iremos viendo, pero obviamente aplicándolo a nuestra vida como cristianos. De acuerdo a lo que acabo de observar después de las preguntas, es fácil concluir que tenemos un área de mejora espiritual bastante importante y significativa. Así que sirva este mensaje y de paso le comparto que está elaborado en forma paralela y directa en primera instancia a mis hermanos en Cristo, que son ustedes, y para mí, e indirectamente para toda persona sin conversión que pueda escucharme esta tarde. La lectura bíblica fue de la segunda carta de Pablo a Timoteo, pero si ve su boletín, el título del mensaje es Tibio o Templado, lo cual automáticamente nos debe trasladar a otra parte de la Biblia. ¿Ya sabe cuál es? Apocalipsis. Esa parte de la Biblia que por alguna extraña razón ha sido casi relegada. Ese pequeño libro que casi siempre e injustificadamente se omite en las predicaciones de muchas iglesias. Ese es Apocalipsis. Y no, mis hermanos, la lectura base de la segunda carta de Pablo a Timoteo no es ningún tipo de gancho, sino más bien quiero transmitirle que apoyándome en Apocalipsis es suficiente para reconfirmar que este libro está íntimamente conectado con todos los demás libros de la Biblia, simple y sencillamente porque también es palabra de Dios, y esto fundamentado en el pasaje que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y así también lo hago para empezar a quitar esa idea arraigada del cristiano de que Apocalipsis es un libro de miedo y no de motivación y esperanza. Y para ello basta con ver el primer capítulo, versículo 3, y leer lo que está escrito. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora lo veo un poco más claro, hermano. Apocalipsis, desde el 8º renglón, ya está dándole una hermosa y alentadora promesa. Bienaventurado el que lee y guarda, es decir, atesora lo que aquí está escrito. Entonces, para ir aterrizando más el punto central que deviene del título, tibio o templado, hay que entender que aunque parece, y solo parece, para nada son sinónimos, y menos bíblicamente hablando. Mientras tibio proviene de tibieza, que quiere decir que ni es frío ni caliente, ni es una cosa, ni es la otra. Y hermanos, no voy a leer esa parte,
porque seguramente usted ya la recuerda y sabe la aberración que ve Dios en la tibieza. Pero por otro lado, lo templado se relaciona en forma de cualidad del equilibrio, firmeza y autorregulación, aunque para ser más precisos, la palabra templado proviene de un fruto espiritual. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, pero ¿cuál es el último? Templanza. Templanza. Cabe señalar que la versión que nosotros usamos, Reina Valera, lo traduce con esta palabra. Pero si usted se pone a observar las múltiples versiones, muchas lo traducen como dominio propio. Incluso otras lo traducen como autodisciplina. En las preguntas que hice al principio, contestamos que sí somos y sí queremos ser buenos soldados de Jesucristo, pero asimismo contestamos que las circunstancias nos han alejado de Dios. Luego entonces tenemos un pequeño, gran problema, mi hermano y soldado. Y ciertamente le digo que el problema reside en, vamos a llamarlo, una falta constante de autoconvencimiento o autopersuasión de quién es usted y de quién está dentro de usted. Pero no crea que me lo estoy sacando de la manga, sino tomando muy en serio lo que está escrito en Pablo, en su segunda carta a Timoteo también, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Escuchó esa palabra, hermano? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No dice, yo, Pablo, te persuadí. O no dice, te persuadieron. Igualmente otras versiones lo traducen como, te convenciste. Y asimismo, sigo refiriéndome a esta falta constante de autoconvencimiento directamente adjudicada al olvido de otra gran verdad escrita en nuestro único manual de conducta y fe. ¿Cuál es esa verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. O como otras versiones lo traducen, templanza. Ahí está el punto de mejora claro y tajante, mi hermano. Yo me entristezco y me enfado conmigo mismo, pero también confío en que por eso Dios ha puesto en mi corazón y en mi mente hablar de este tema, porque siendo hermanos y soldados de Cristo, no podemos seguir cayendo en esta fluctuación y medianía en el dominio propio, por el simple hecho
de que desde que recibimos a Cristo en nuestros corazones, somos hijos del único y verdadero Dios omnipotente. Amén. Hoy es 20 de noviembre y como todos sabemos, en nuestro país tradicionalmente este día es de celebración por aquel hecho histórico que empezó en 1910, liderado por personajes como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco Madero, Venustiano Carranza, etc. Personajes convencidos e insurgentes, y entiéndase la palabra insurgente, por aquella persona que se levanta en contra de una autoridad dictatorial y represiva. Estas personas se levantaron ante un régimen opresor, especialmente de las clases bajas, militando bajo el lema Tierra y Libertad, dando inicio a una lucha constante y progresiva que se expandió durante años y que hoy se conoce como Revolución Mexicana. Así, en este contexto, la Revolución Mexicana empezó en 1910 y no hay consenso de cuándo terminó. Algunos opinan que en 1917 con la promulgación de nuestra Constitución Nacional. Otros dicen que terminó hasta 1940. Por aquí hay algo que me llama la atención y que tal vez usted ya se dio cuenta. ¿En qué año se fundó esta iglesia? Ahí atrás está en letras pequeñitas. 1911. Apenas unos meses después del inicio de la lucha. Y digo meses porque la revolución empezó en noviembre. El primer sembrador de esta iglesia fue el pastor Pedro Trujillo. Más adelante, en 1917, que sorprendentemente empata con el año de la posible terminación de la revolución, se dona el terreno para la construcción del edificio gracias a la señora Herculana Hernández, siendo así de los primeros miembros, además de Arelia Soto de Coronado, Magdalena Morales de Snowball y Adela Cabriales, pastoreados en ese entonces por el presbítero Tomás Sánchez Arceo. Así que definitivamente, yo en lo personal me persuado de que estos hermanos en Cristo eran militantes en pro de difundir la palabra de Dios, se convencieron de nuestro lema actual, que es vivir el Evangelio de manera integral, y esto sin estimar su propia seguridad, comodidad, incluso la vida en un entorno bélico. Sin embargo, aún no menciono la mejor parte. Durante el año de 1933, una tormenta destruye el templo, pero se reconstruye, obviamente con la gracia de Dios, por medio de sus miembros. Pasan los años y en 1955 ocurre una de las peores tormentas en la historia y vuelve a derribar el edificio. Pero, ¿qué piensan que sucedió? Que aquí estamos, hermanos. Este templo volvió a levantarse de entre sus escombros, así que no me queda la menor duda de que la iglesia de Cristo, que somos todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, jamás será destruida y que este recinto en especial
tiene desde sus cimientos y desde el testimonio de aquellos fundadores un ADN insurgente forjado en el temple de un buen soldado de Jesucristo. Pero no nos confundamos, hermanos. No estoy tratando de llamarlo a levantarnos en armas ni hacer una revuelta, sino Dios está haciendo el llamado, y eso también para mí, a la batalla interna, personal, autodirigida y espiritual. Pues escrito está: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí es donde nuevamente entra el sentido de la lectura base al decir: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto es, mi amigo, mi hermano y soldado, que primero hay que persuadirnos del continuo ejercicio, no de la perfección, sino de la perfectibilidad. Esto es, de la constante búsqueda del dominio propio, sinónimo de templanza, que es por medio del Espíritu Santo que reside ya en usted, que es linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mientras preparaba este mensaje, me topé con el Reglamento General de los Deberes Militares descritos en el Diario Oficial de la Federación. Y quedé atónito con lo que leí. Ponga atención a este fragmento que vale la pena revisar. La subordinación, la obediencia, el valor, la audacia, la lealtad, el desinterés, la abnegación, son diversos aspectos bajo los cuales se presenta de ordinario. El cumplimiento del deber es a menudo áspero y difícil, pero es el único camino asequible para el militar que tiene conciencia de su dignidad y de la importancia de la misión que la patria le ha conferido. Cumplirlo con tibieza. Y no lo estoy inventando, hermano, usted lo puede checar en internet. Con tibieza. Es cosa que pugna con el verdadero espíritu de la profesión. La disciplina es la norma a que los militares deben sujetar su conducta y por objeto el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes. Yo no sé usted, mi hermano, pero lo que acabo de leer y aplicándolo a la vida espiritual para aquel que es o quiere ser un buen soldado de Cristo, esta descripción no debería ser menor a la que debemos de exigirnos nosotros. Bien lo dice, el cumplimiento del deber es a menudo áspero y difícil, claro que sí, pero es el único camino para el militar que tiene conciencia de la importancia de la misión que la patria, en nuestro caso, Jesús, desde la gran comisión, nos ha encomendado. De igual manera, así como quedé asombrado por lo anterior, me resulta casi increíble lo fácil que es para el mundo convencerse y motivarse cuando se le habla
de que no necesita a nadie más que a sí mismo para conseguir sus metas. Herejía pura y nada más, mis hermanos. Por ejemplo, entre las redes sociales más crecientes en la actualidad, es cotidiano encontrar una escena de una película bastante famosa. Prefiero no decir el nombre, pero si usted ya la vio, sabrá de qué película me voy a referir. Solo con citar textualmente el diálogo de la escena donde está un padre hablándole a su hijo. Lo que le pido es que trate de encontrar un detalle de omisión. Escuche. Creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días. Era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentaras al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eres útil. Y cuando se volvió más difícil, empezaste a buscar a quién culpar como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. Cuánto resistirás y seguirás avanzando. Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy yo lo que quiero ser, por él, por ella, por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor hijo. Encontró el error de omisión. ¿Qué le falta? O mejor dicho, ¿quién le falta aquí? ¿Quién falta? Exactamente. Dios falta. Faltan estas palabras. Y que sin embargo, para miles y miles de personas, ese diálogo en menos de 60 segundos es suficiente para expresar sus opiniones diciendo cosas como, esto es lo que esperaba para motivarme. Sabias y grandes palabras. Totalmente cierto. Gracias por recordarme esto. La mejor escena motivacional de todos los tiempos. Excelente. Hoy no fue mi día. Y esto me impulsa a seguir adelante. Esto debería preocuparnos y ocuparnos, hermanos. Pero mientras sigamos cayendo en la línea que está entre lo frío y lo caliente, no podremos hacer mucho. Así que me tomo la libertad de modificar y adaptar para nosotros este diálogo y decírselo ahora así a usted, soldado de Jesucristo. Creciste siendo maravilloso, era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentaras al mundo, lo hiciste, pero en algún momento cambiaste, dejaste de mirar a Dios. Dejaste que las personas del mundo te convencieran y dijeran que no puedes vencerte. Y cuando se volvió más difícil, empezaste a buscar a quién culpar como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo caído y engañoso.
y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo enfrentas sin tu Salvador. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida terrenal. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando en tu vida espiritual. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando en tu vida espiritual? Así es como se gana. Y si sabes quién está en tu corazón, sal a buscar tu victoria interna, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no tengo el equilibrio necesario por él, por ella, por nadie. Los cobardes lo hacen y usted no lo es, hermano. Usted es hijo del Dios Altísimo, el que era, es y seguirá siendo el todopoderoso Jehová de los ejércitos. Se lo explicaré de esta forma. Una vez, un rey malvado, sádico y sin la más mínima piedad, tenía tantos esclavos que de vez en cuando escogía a 3 de ellos y los llevaba junto con sus guardias a la cima de una montaña. Llegando allá, les proponía su libertad si lograban caminar por en medio de una cuerda colgada de extremo a extremo, sabiendo que de no conseguirlo, caería sin remedio por un horrendo precipicio. Esto ya era una tradición de crueldad, porque nadie podía llegar hasta la otra orilla. Pero una ocasión, como era de costumbre, tomó a 3 de sus esclavos y los llevó a la montaña. Sus guardias se burlaban sabiendo que el fin de esos hombres era morir humillados. Entonces, el primero de ellos empezó a caminar sobre la cuerda y queriendo ir muy deprisa, resbaló y cayó. El segundo, al mirar que la estrategia del primero no funcionó, entonces quiso caminar muy despacio. Sin embargo, el movimiento de la cuerda por el viento hizo que también cayera. El rey y sus guardias no paraban de reír a carcajadas. Entonces vino el tercero de los esclavos y empezó a caminar por la cuerda. Pero la niebla se hizo tan densa que apenas podía observarse la silueta de aquel esclavo. Se podía ver que caminaba y caminaba hasta que llegó al otro extremo. Entonces el rey y sus guardias rasgaron sus vestiduras, enfurecidos al ver a lo lejos a aquel hombre que ahora bajaba tranquilamente la montaña. Ese hombre llegó hasta su pueblo, abrazó a su familia y ellos, asombrados, conociendo que logró pasar la cuerda, le preguntaron, ¿cómo lo hiciste? A lo que el hombre contestó, en realidad no lo sé, solo recuerdo que cuando el viento me golpeaba hacia la derecha, yo trataba de contrarrestarlo moviendo mi cuerpo hacia la izquierda. Y cuando me golpeaba por la izquierda, me inclinaba a la derecha. Tal vez eso es lo que llaman equilibrio. Y ojo, mis hermanos, cuando digo que este hombre se movía al lado contrario para hacer contrapeso, no estoy diciendo que debe de esquivar o evadir las dificultades, sino todo lo contrario.
teniendo bien en claro lo siguiente: el mal nos puede acechar desde cualquier punto, incluso mirar de frente, pero el Alfa y el Omega, por quien existen todas las cosas, está no solo al frente, está detrás, arriba, a sus lados y más aún está dentro de usted para vencer y glorificar su santo nombre. ¿Pensó que me había olvidado de Apocalipsis, hermano? Por supuesto que no. Tibio o templado, pregúnteselo. Así que si aún no se persuade, tal cual al modo de Lutero, de las 5 solas, yo le nombro las 3 re para la consolidación del buen soldado de Cristo: reflexionar, resistir y recordar. Y ahora le desgloso. 1. Reflexionar si realmente está dispuesto a la batalla espiritual para gozar de la presencia de Dios, y esto fundamentado en Apocalipsis 21, del 2 al 4. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, recalco, como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 2. Resistir la disciplina de Dios por amor a Él y a la obra de nuestro Salvador, Jesucristo. Y esto también fundamentado en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y 3, recordar en todo momento quién es el que dio la vida por usted y ahora habita en su interior. Y sí, también está fundamentado en Apocalipsis, capítulo 5, del 12 al 13. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, Dios nos pregunta hoy: tibio o templado. Medítelo. Dice un canto: Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera, pero acudiremos al llamado del Señor como buenos soldados de Jesucristo. Contésteselo a usted mismo. Y si su respuesta es sí, quiero que se ponga de pie
porque tengo algo muy importante que informarle, mi hermano. Póngase de pie. Estad firmes en vuestras trincheras, porque el león de la tribu de Judá, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, el mismo jinete fiel y verdadero que lleva por nombre el Verbo de Dios y a su vez lleva inscrito en su vestidura Rey de Reyes y Señor de Señores, portador de la espada aguda y es la estrella resplandeciente de la mañana. Él, junto con el Padre, que es también el suyo y es el mío, están hablando a su Espíritu Santo. Así que el que tenga oídos, oiga que ya están pasando lista para decir presente. Amén, hermanos. Esto es palabra de Dios.